Buen chiste, buen chiste, buen chiste. Bueno, lo tenemos a Leonardo Piazza, que me va a decir, ¿sabes qué? Me va a decir todo sobre economía, todo lo que nadie sabe, ni nosotros lo sabemos. Leonardo, buen día, ¿cómo te va? Gustavo Meneguelo. ¿Qué hace, Gustavo? Buen muy, día. muy ¿Cómo estás? bien. Saludo a tu equipo y a la audiencia. ¿Cómo andás? Muchísimas gracias, igualmente. Bueno, Leonardo, pues es que lo primero que te voy a preguntar es algo que es cierto, porque si lo tomás literal es cierto, pero no sabemos cuánto es cierto. Por ejemplo, dicen que la inflación mucho tiene que ver con la inflación heredada más la inflación que viene de afuera. De la guerra, de la falta de insumos, de la falta, el aumento de precios del transporte internacional. ¿En cuánto nos golpea a nosotros eso? A ver, el tema de la inflación argentina, o llamémosle doméstica, es una inflación estructural y crónica y que en realidad lo único que hizo el conflicto, yo te diría, la pandemia más conflicto Claro. Rusia-Ucrania fue sincerarla, fue de Mm, alguna forma agudizar el proceso inflacionario y de precios que hoy tiene nuestra economía, pero si vos tenés en un país durante los últimos 50, 60 mm, años, tuviste permanente déficit fiscal, que lo financiaste vía la emisión, o sea, la toma de deuda mm, pública interna o externa, no es más que tener una inflación estructural y crónica que mm. antes de este conflicto estaba entre el 30 y 40%, y bueno, hoy estamos a niveles casi, yo creo que vamos a terminar en el 80% para este año, ¿no? O sea que hay cosas que nosotros hicimos mal, muy mal, y Mm, que con estos dos conflictos que yo te digo, y fundamentalmente también el último del conflicto de Ucrania, lo acentúa y mm. hace que vos no tengas respuestas como Estado para tener herramientas como sí tienen otros países, ¿no? Cuando la inflación se acelera de esta forma, piso 80%, como me estás diciendo, lo peor que estamos viendo es, además de que algunos, los que cobran sueldos fijos, los que no pueden tener productos como para estoquear, se quedan retrasados, es la imposibilidad de mantener un precio relativo. Eh, Antes vos decías, bueno, una entrada de cine $1, un colectivo $1, otro $1, estoy diciendo un número XX, ¿no? Sí, Y ahora sí. ya no lo podés hacer porque no tenés precio de dólar, no sabes si es 130 o 300, no tenés precios relativos equilibrados, por ahí estás pagando alguna cosa que no tiene gollete. Por ejemplo, los que nos gusta el salmón rosado, vale 6.500 pesos el kilo de salmón rosado cuando costaba igual que un kilo de carne. Es increíble esto, ¿no? Sí, es increíble y en realidad eso yo lo titularía, y en estos momentos es donde más lo podemos apreciar en la realidad o en la Mm, economía de a pie, como yo le llamo la economía sin precios. sí. O sea, vos hoy tenés una economía que, como bien decís vos, en precios relativos no sabés qué está mal, porque en realidad el proceso inflacionario lo que te hace es la distorsión de los precios, pero hoy hay un indicador que nosotros miramos mucho, que es la tasa de velocidad del dinero en poder de nuestros bolsillos. O sea, eso se llama un indicador monetario, es un tecnicismo que nosotros usamos, donde hoy la velocidad del dinero en los bolsillos está quemando. Eso significa que la gente trata de lo que nosotros llamamos cubrirse de la inflación, ¿no es cierto? Ahora, cuando ese indicador crece por encima de la emisión monetaria, hay que prestarle mucha atención, porque significa que el gobierno toda la emisión monetaria que está haciendo, todavía el mercado, lo que absorbe el mercado, porque vía LELIC lo retiene en el Banco Central, lo dispara. ¿A dónde lo dispara? A compra de bienes, a alguna inversión Mm, para cubrirse de la inflación. Yo digo siempre para sí. cubrirse de la inflación. Con lo cual yo el otro día daba dos o tres tips que me preguntaban. Digo, señores, hay que ir al supermercado del 1 al 5, Mm, comprar con tarjeta de crédito a una cuota y pagarla, no financiarla, porque claro. por lo menos en esos 30 días se ahorra. Vos fijate
en qué estado está nuestra economía, donde nosotros lo que estamos haciendo es defendernos Sí, sí. de la inflación, ¿no? Igualmente hay supermercados que te dan los miércoles 3 cuotas sin interés o los martes 3 cuotas sin interés, algunos supermercados extranjeros. Eso también hay que aprovecharlo. Sí, hay que aprovechar todas las herramientas que la gente tenga a Mm. disposición, hay que aprovecharla, la billetera electrónica, en los que tienen un saldo en pesos, tratar de buscar algún producto que se cubra de la inflación, por ejemplo, el plazo fijo UVA en los bancos hoy te cubre la inflación, el trimestre anterior rindió casi el 65% de tasa real, muy por encima de los plazos fijos tradicionales, o sea que la gente tiene que estar atenta, no tiene que quedarse quieta, como digo yo, tiene que buscar la mejor manera de cubrirse la inflación, porque la inflación en nuestra economía es la fiebre. Cuando vos tenés fiebre, tenés que ir al médico porque algo anda mal. Bueno, Sí. la economía tiene una inflación que es el disparador a un montón de desajustes, desequilibrios macroeconómicos que hoy estamos viviendo, ¿no? Y que no le vemos solución en el corto plazo. Bueno, recién dijiste algo que yo se lo leí a Dalpolleto acerca de la velocidad del dinero, que efectivamente es lo que estás planteando. Y ella marca algo más importante, o agrega algo, no más importante, perdón, el hecho de que cuando ella toma la emisión monetaria, no la ve tan grande como si la ven los tipos, dice que hablan de política y un montón de cosas. Pues dice, hay 3 formas hoy de emitir dinero, es decir, por un déficit fiscal del Estado que el Banco Central le absorbe, las LELIC o la emisión. Bueno, en estos casos no está encontrando, no están, o la compra de dólares por parte del Banco Central. Esas 3 son las únicas que por lo general son emisión de dinero. Dice, ninguna de las 3 son las que le está produciendo al Banco Central emitir. Que el problema más grave de la inflación hoy es la velocidad con la cual nosotros nos desprendemos de los billetes, ¿no? Nos queman, como decía un amigo mío, eh, el hornerito lo pagás contra la pared, lo limás contra la pared para poder sacarle un poquito más de color, ¿no? Al hornerito que Es es el que naranja. es la palabra correcta. Nosotros lo escribimos en nuestros informes, los pesos queman en el bolsillo de la gente. En realidad también lo que hay que ver es que el origen son el déficit fiscal. Entonces, cuando vos tenés déficit fiscal, ese es el origen de todo nuestro lío económico. Ahora, también te agrego que el problema en la Argentina, la crisis política y de la gestión de los estados es más grave que la crisis económica. Porque si en realidad nosotros tuviéramos un equilibrio fiscal, todas estas cuestiones se resolverían o tendríamos más herramientas de alguna manera. Vos fijate que lo que está pasando hoy, donde nosotros no pudimos acumular dólares con la liquidación del agro con precios extraordinarios, ahora tenemos el cepo. Es más, el Estado no emite dólares porque no lo puede emitir o imprimir de alguna manera, ¿no? Pero hoy el gran problema de nuestra economía que vamos en camino al segundo semestre es la deuda en pesos que tiene el gobierno que no puede renovar por un tema de confianza, fundamentalmente confianza, y eso acelera el proceso inflacionario, ¿no? ¿Escuchaste la versión en Capital Federal que hubo durante 10, 15 días, que después terminó Cristina Fernández de Kirchner en una alocución un viernes o un sábado, hablando de que el problema era el bimonetarismo, ¿no? Para ella no el déficit fiscal, sino el bimonetarismo. Y tras cartón surgió que si llega a ganar Lula en Brasil, iríamos a una neoconvertibilidad entre el real y el peso argentino. Sí, lo encontré, lo escuché, tuve la posibilidad de participar en varias reuniones profesionales que me invitaron algunos analistas de Capital que están siguiendo también de cerca el fenómeno mundial y cómo nos impacta a nosotros. Pero yo te diría que el bimonetarismo, que técnicamente significa gastar, nosotros los argentinos elegimos el dólar porque nosotros ahorramos en dólares y gastamos en pesos. Y también tiene otra razón de la matriz productiva que tiene nuestro país. El 85, te diría, el último medición es que el 90% de los artículos que nosotros importamos Mm. son para la producción de bienes de capital y para combustible. Con lo cual,
eso hace que nuestra economía tenga un componente del tipo de cambio, en este caso el dólar. Ahora, el bimonetarismo, como también habrás escuchado, y creo que lo hablamos contigo en algunas charlas, de la dolarización, todos los tipos de cambio, no sé si vos escuchaste, y que ahora estamos con esto del dólar turista, los tipos de cambios múltiples, que en realidad yo creo que por ahí debería venir la salida. Yo creo que por eso yo soy un convencido que por ahí debería venir una salida de tipos de cambios múltiples o tipos de cambio variados. Si vos querés importar, tu tipo de cambio es esto, si vos querés exportar, tu tipo de cambio es, etcétera, 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 porque eso lo hace más creíble, más tocable en la economía, pero esto sí o sí necesita confianza, y para haber confianza necesita un proyecto político y que la gestión del Estado sea creíble, no solamente para el mercado, porque el mercado de última, vos lo sabés, genera utilidades, genera rentabilidad, sino también para el conjunto de la población, que estamos, este flagelo de la inflación y de la no, yo lo llamé ahora la economía, el modo estirar y aguantar hasta el 2023. Y vos fijate que estamos todos mirando hasta el 2023 cuando falta un año y medio, ¿no? Sí, yo a esto que vos decís le pongo un condimento de Cristina Fernández de Kirchner. Le pongo, no, bueno, pero hay que ponerlo, hay que ponerlo. Que ella Sí, dice, nosotros con cepo, y creo que es la primera vez que reconoce, esto lo dijo hace poquito tiempo, que hay sí, cepo y sí. que ella tuvo cepo, se nos van los capitales. Pero a Mauricio Macri, sin cepo, la cuenta capital fue deficitaria en 30.000 millones de dólares por año. Es decir, con cepo y sin cepo se nos van los capitales. Y creo que Mauricio Macri era creíble durante el primero y segundo año, lo que fueron igualmente yéndose los capitales. Me parece que hay un cambio de fondo que tiene que haber en la economía argentina. Si decimos, si siempre se van a ir 30.000 millones de dólares, me parece que hay que hacer una economía para ese sistema en la cual no le creemos ni a los políticos ni a los propios argentinos. Por supuesto. A ver, a la economía y la pandemia creo que sinceró un montón de problemas estructurales, insisto yo con esto que tenía nuestra economía en nuestro país. Hay que rearmarla, hay que reformularla, hay que reorganizar al Estado. Yo no soy de los que creen que el Estado no debe estar presente. Yo estoy en contra de las políticas de gestión de Estado ideologizadas y fanatizadas. Eso nos hace muy mal, mucho mal. Por eso yo siempre analizo la economía en películas largas, no en la foto. Nosotros como país y nuestra clase política que nos han llevado los gobiernos en los últimos 15 años no pudimos generar una confianza en el mundo para que vengan los capitales, a traer capitales, para que de alguna forma la economía real de nuestro país pueda crecer, que los salarios le ganen a la inflación, que podamos vivir tranquilo, tranquilizar a la economía. Y yo creo que es de fondo. Yo te digo que es más de fondo el tema, y yo creo que así como soy Ya te pesimista en el pareces, corto ya te plazo, pareces a una ex ministra de Seguridad de la República Argentina, ¿no? Eh, Vos querés que sea Suiza esto. Y no, nosotros no no, somos Suiza. no, pero nosotros somos un país que tenemos muchísima riqueza, tenemos productos naturales para explotar, mirá el gas que tenemos adentro y estamos importando, producimos alimentos, tenemos una mano de obra que la innovación tecnológica ahora y científica y la innovación, digamos, de la digitalización, nuestras cabezas, nuestros recursos humanos son bienvenidos por todo el mundo, con lo cual creo que nos merecemos de alguna manera Sí. vivir tranquilo, vivir bien, y creo que, no sé si Suiza, pero yo creo que estamos en presencia de que en los próximos, yo te digo en los próximos 2 años, yo creo que podemos empezar a vivir, no como decís vos, pero por lo menos un poco mejor, digamos, ¿no? Que ya es mucho eso, ¿no? Bueno, ahora te voy a preguntar la pregunta que obviamente ya la sabés, la respuesta, me la vas a decir. ¿El dólar va a seguir subiendo? Obviamente que la Es la, sabés. es la pregunta del millón. A ver, el dólar como, yo te voy a contestar, a ver, el dólar como cualquier bien de la economía acompaña la inflación, tarde o temprano. El dólar estuvo dormido en el primer semestre porque con la liquidación de los cereales nadie compraba 200. Yo te hablo del dólar marginal. Sí. Ahora, ¿qué estamos viviendo ahora? Que el dólar, por la desconfianza y por la
suba de la base monetaria, yo creo que el contado con líquido, los dólares financieros y el dólar blue no escapa a la desconfianza que tiene cualquier ciudadano de a pie o cualquier empresa que está dolarizando sus carteras. Sí. Yo creo que todavía hay margen para que siga subiendo. Ahora, fundamentalmente en el marginal vamos a ver picos, porque cuando la gente está tan dolarizada y necesita pagar su tarjeta de crédito, necesita pagar su alquiler, necesita hacer gasto, ahí va a crecer la oferta y posiblemente baje el dólar blue. Pero el que hay que mirar, Gustavo, es el dólar contado con liqui, porque ese es el termómetro de los mercados, de cómo está viendo la credibilidad de nuestra economía. Con lo cual, ahí sí yo creo que vamos a seguir con tensiones. Vamos a tener un segundo semestre complicado. Sí. Desde el punto de vista cambiario, muy complicado. Eso se llamaría el overshooting, ¿no? Que todo el mundo se compra, y en algún momento tiene que Exactamente. salir a vender a pagar la tarjeta, ¿no? Exactamente, está tan dolarizada la gente Mm. y cualquier ciudadano que no tenga, que se defienda de la inflación, que en algún momento dice, pará, no tengo pesos, porque la velocidad, como decíamos antes, que no tengo pesos que tengo que pagar la tarjeta de crédito, tengo que pagar el colegio de Claro, los chicos, tengo que ir al supermercado, tengo que quiero comprarme el televisor para el sub, para el mundial, etcétera, etcétera. Entonces ahí sube la oferta. Cuando sube esa oferta de dólares marginales, de dólar blue, que se le llama, ahí baja el precio. claro. Entonces, depende en qué momento del mes te ubiques, pega el saltito. El saltito que pegó en estos 15 días, estoy convencido que el dólar blue fue por el tema de que la gente se encontró con muchos pesos, producto del aguinaldo, y de alguna forma ha movido un poco la esfera, pero Sí, sí, un análisis. yo también tengo una teoría, ¿no? Me parece que hay, viste la palabra ineptitud o falta de profesionalismo. Eh, Se anunció una suba de tasas, lo anunció el propio presidente del Banco Central. Cuando tuvo que subir la tasa el día martes, pongo un sendero, dijo, pongo un sendero, por lo tanto no subió la tasa para que pueda No, renovar el banco, el Tesoro sus papeles. Automáticamente saltó 20 pesos ese día, ¿no? Me parece que hay una falta de profesionalismo total en la compra de los retítulos, recompra de títulos, salen a vender, emiten pesos para comprar. Me parece que no hay tal un cual. margen coherente de operadores como para decir están en condiciones de tapar esto, ¿no? No, no, estamos viviendo un momento, yo le llamo economía manta corta. Me faltan dólares y cierro la importación. Entonces, cuando cierro la importación, traigo problema de subida del tipo de cambio, obviamente, y problema en la actividad económica. Lo cual, yo más que profesionalidad, yo le agregaría un poquito más. No hay alguien que está mirando integralmente la economía para de alguna manera hacer los ajustes que necesitamos hacer. A ver, todos me preguntaban, te lo Sí, comento y para compartirlo con la audiencia, la pregunta del millón es, hay dos preguntas que vienen generalmente, che, ¿qué hago? ¿Sube el dólar, baja el dólar? Bueno, esto que te hablaba recién, y la otra pregunta es ¿cuándo explota? Entonces, sí. cuando yo escucho esa pregunta, ¿cuándo explota? Yo le contesto algo, mirá, yo lo único que te digo, no sé a qué le llamás vos explotar, Sí. pero lo que yo te digo es que estamos cada vez peor. Con lo cual podríamos decir, estamos explotando de a poquito. Bueno, Y todas estas explotar, cuestiones, por ahí explotar sería lo que pasó en el 2001, 2002, lo que pasó en el 89, y que correcto. no pasó después, en la cual, si bien hubo devaluaciones con Kicillof, devaluaciones con Mauricio Macri, devaluaciones con... eh, no Ahora, llega, sí, ahora. ahora, no llega a decir, bueno, se tiene que ir el gobierno, ¿no? Se explota todo, en la cual 10 días de feriado cambiario, 3 días de feriado cambiario, eso hasta ahora no ha pasado. No ha pasado porque en realidad lo que el mercado está queriendo es que se devalúe de shock. Sí. Entonces, la devaluación de shock, no la que se lleva ahora administrada de acuerdo a la inflación, más o menos un poco tardía, la devaluación de shock tampoco soluciona el problema, porque yo insisto, y lo oímos con el gobierno de Macri, las devaluaciones, que cuando la brecha está tan alta como ahora en el 130% como la tenemos, debe ir acompañada de un conjunto de medidas y acuerdos políticos para generar la confianza, para que esa Sí. devaluación
de alguna forma, sea una herramienta conjunto con otras para que de alguna forma la economía empiece a caminar. Y me nombraste dos crisis. Yo creo que las crisis, tanto la del 2001 como la del 89 y como la que estamos viviendo ahora, son distintas y a veces no son comparables. Hoy tenemos como bueno, fíjate vos, si uno quisiera ver el vaso medio lleno, como a mí me gusta, es que hoy no tenemos crisis bancaria. O sea, no tenemos crisis bancaria, los depósitos están creciendo, pero también es cierto que hay dos herramientas fundamentales que hoy existen que no existían por lo menos en el 2001. Uno, el mercado de capitales está creciendo muchísimo. Sí. Cuando me refiero al mercado de capitales, no me refiero al mercado de capitales de los fondos comunes de inversión, sino también a plataformas digitales, donde personas de 18, 20, 21 años encuentran en esas herramientas posibilidades de inversión, no solamente para ganar dinero, sino para defenderse de la inflación. Y el segundo punto, que es importante, que hoy existen fundamentalmente en el interior de nuestra provincia, Córdoba, Entre Ríos también, instituciones que son las mutuales, que generalmente están pegadas a clubes, que cumplen un rol estratégico de lo social e inclusión financiera, con lo cual hay un montón de gente que confía en estos instrumentos, pone sus ahorros y tiene hasta soluciones de préstamo y a tasas muy parecidas a los bancos. Entonces, todas esas herramientas, desde el punto de vista económico, hacen que hoy la tensión, llamémosle de desconfianza de corrida bancaria, como le llamamos en el 2001, hoy por lo menos eso no existe, y eso es bueno. Es verdad, el sábado estaba almorzando con un amigo que fue gerente de una, bueno, vamos a decir una mutual, para que no, y me dice, el problema que tuvimos allá por el 2001, 2002, es que nosotros teníamos $1 millón, éramos dueños de $1 millón, lo habíamos prestado por 10.000 pesos, dólares, por usuario, recibimos 1.400.000, equivalente a 1.400.000 pesos. Perdimos el $1 millón. Nos hicimos cargo de la derrota. Fue la especificación asimétrica. Exactamente. Los depósitos 1 contra 1,4 y los créditos 1,1. Los patrimonios netos de los bancos se desplomaron. Sí. Hoy, cuando yo hablo de mutuales, me refiero a mutuales que están pegadas a clubes, que son mutuales sanas, que tienen un instrumento de captación de ahorro y de ayuda económica muy sano, y que eso hace que un montón de pueblos del interior, de localidades de 7, 8, 10.000, 15.000 habitantes, tengan la solución de captar los ahorros y dar la ayuda económica a los sectores productivos, ¿no? O por lo menos las que generan el movimiento de la economía regional, yo le llamo, ¿no? Sí, y después del 2001, efectivamente, la dolarización en la Argentina se hizo de hecho, el bimonetarismo se hizo de hecho. Exactamente. Y hubo un cambio de mentalidad. Los otros días hablaba acá en esta radio con el ex ministro de Hacienda de la provincia de Santa Fe, Saglione, ¿no? Gustavo Saglione. Bueno, y ahí me dijo que era piamontés, ¿viste? Y yo dije, ahora entiendo cómo era, siendo piamontés, cómo fue tu ministerio, fue el ministro de Lifchit. Ahora entiendo. Y ahí me agregó que el subsecretario de él era judío, entonces un piamontés, un judío, no salía un centavo del Ministerio de Economía de Santa Fe. Pero eso de piamontés lo vuelvo a que el argentino, fundamentalmente toda esta zona productiva en Córdoba, son cero gastadores, pero el 2001, 2002, cuando te sacaron el dinero, dijeron, ¿cuál es el sentido de ser tan ahorrativo si después te lo llevan esto? Y empezaron a gastar. ¿Te acordás que Rosario era, bueno, vos, ¿cuánto tenés? ¿45? ¿Cuánto tenés? No, yo tengo 56 años. 56, bueno. Habrás visto que Rosario, década del 70, 80 y tal vez 90, gastaba, iba a los restaurantes en Buenos Aires y decía, mirá, gasté tanto. Y en Rosario querían ir al tablón con mantel de papel, pero barato. Y que tuvieran ese pedazo de carne así grandota, ¿no? Barato. Acá no gastaban un centavo. Se iban afuera y gastaban, pero acá nada. Eso fue cambiando por el 2001, por el 2002 en realidad, que te absorbieron la plata. Es decir, ¿cuál es el sentido? Vos acordate,
vos acordate que en el 2001, yo trabajé 35 años dentro del sistema financiero en bancos, con lo cual te puedo contar varias, ¿no? Pero en el 2001, post-2001, Rosario, en realidad, y yo creo que tuvo que ver mucho el IFSI, la ciudad cambió con los desarrollos inmobiliarios, Claro, donde el campo, claro. yo digo siempre que se despachaban los departamentos, Sí, apareció los de proyectos del Pozo, Rosario daba las señales que tenía el río y lo mostró al río desde el punto de vista inmobiliario, me refiero, ¿no? Y después otro fenómeno que se está viendo ahora parecido al 2002 con distintas connotaciones, es que después de la pandemia, la gente también, por el encierro, por el hecho de no disfrutar, le dice, pará, yo viajo, después veo qué hago, yo me compro, después veo qué hago. Lo que vos decís de alguna forma de no gastadores, que yo le llamo conservador, uso una terminología un poco más. Aparte te lo digo porque yo nací en un pueblo de 6.000 habitantes acá en la provincia de Santa Fe y a los 18 años me vine a vivir a Rosario. Sí. Entonces, bueno, me quedé y mis hijos son rosarinos y soy rosarino por adopción también, con lo cual en los pueblos se tiene mucho este concepto de ahorrativo, Sí, claro. de generar capacidad de ahorro. Vos fijate que el gran consumo que nosotros tenemos ahora, por esto que estamos diciendo, se está consumiendo. Es un país que no ahorra. La tasa de ahorro que tiene este país no existe. Y eso son todas cuestiones malas, digamos, indicadores malos. Porque la tasa de ahorro también va a una ecuación de tasa de inversión en la Argentina, que todos los países deben estar en el 23% y nosotros debemos estar en el 19%. Como mucho. Totalmente, pues exactamente. Y el 19 debe estar con un porcentaje enorme, el Estado, dentro del 19%. Sí, claro. Bueno, en realidad, el ahorro, decían los abuelos, es la base de la fortuna, ¿no? Qué sé yo, tal vez. No, yo creo que un Estado, como cualquier familia, como cualquier empresa, como cualquier unidad de negocio, tiene que tener conceptos profesionales, técnicos, de alguna manera, saber de que no se puede gastar más de lo que entra. Esto es clave, y en un Estado máximo todavía. Yo me acuerdo que en los bancos, cuando íbamos a los comités de riesgo, nuestros oficiales nos traían empresas y decían, esta debe cero, esta no tiene deuda. Y yo le decía, tiene un problema. Sí. Y como traía otra empresa, decía, mira, esta debe el 10% del patrimonio, o 7 veces, esta tiene otro problema. Claro, con lo cual el equilibrio, como contador, ahora te lo digo, el equilibrio desde el punto de vista de tener un endeudamiento sano, de tener un endeudamiento adecuado, permite, no existe economía que crezca sin crédito. Eso hay que sacárselo de la cabeza, pero para eso tiene que ser un crédito sano, un crédito con destino de los fondos apropiados para que las familias, las empresas y a los individuos que andamos de a pie podamos satisfacer nuestras necesidades y de alguna manera vivir bien, ¿no? Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias por tu tiempo. No, gracias por la invitación y un saludo. A vos. Leonardo Piazza con nosotros.